El comedor olía a pavo asado y a traición. Mi hijo Mateo se puso de pie sosteniendo su copa, su voz cortando el silencio como un cuchillo. «Hemos votado», anunció, mirándome directamente a los ojos. «Mamá, ya no eres miembro de nuestra familia. Debes salir de esta casa». Los invitados se quedaron paralizados. Daniela, su esposa, sonreía ligeramente, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Le devolví la sonrisa, entregándole una carpeta. «Aquí tienes un regalo de despedida, hijo». Mateo la abrió y gritó. Todos observaban, sin darse cuenta de que mi venganza apenas comenzaba. Pensaron que me habían destruido, pero estaban equivocados. El comedor olía a patatas asadas y a resentimiento. La vieja mesa de roble, con arañazos de décadas de cenas familiares, era testigo silencioso de nuestra última batalla. Los platos sucios permanecían intactos. El café se había enfriado en tazas desportilladas. Mateo estaba de pie en la cabecera, con la cara enrojecida, gesticulando salvajemente como un director de orquesta del caos. Daniela se sentaba frente a mí, con los brazos cruzados, sus uñas perfectamente manicuradas marcando un ritmo de desdén. Agarré mi tenedor. Su metal frío me daba fuerzas mientras sus palabras cortaban el aire. «Mamá, necesitamos el dinero», espetó Mateo, su voz lo suficientemente afilada para hacer temblar la cristalería. «Esta casa se está cayendo a pedazos. No puedes seguir acumulando efectivo mientras nosotros estamos atrapados aquí». Levanté una ceja, manteniendo mi tono uniforme. «¿Acumulando? Pagué la hipoteca de este lugar antes de que nacieras, Mateo. ¿De qué se trata realmente esto?» Daniela se inclinó hacia adelante, su sonrisa tan delgada como el hielo de fuera. «Se trata de progreso, Pilar. Queremos modernizar. Nuevos suelos, nuevos muebles. Tú no lo entenderías». Entendía perfectamente. Las reparaciones eran una excusa endeble. El teléfono de Daniela, apoyado contra su copa de vino, mostraba la foto brillante de un sofá seccional de cuero que costaba más que mi viejo coche. Mateo, que ahora caminaba nerviosamente, arrojó un papel doblado sobre la mesa, un presupuesto de un contratista, inflado con mejoras innecesarias. No necesitaba mirarlo para saber que ya habían gastado el presupuesto en sus cabezas. «Tienes ahorros, mamá», insistió Mateo, elevando su voz. «¿Cuál es el punto de quedártelos? No te estás haciendo más joven». La puya dolió, pero mantuve mis ojos en la mesa, trazando un arañazo familiar de cuando Mateo, a los 10 años, talló sus iniciales con un cuchillo de mantequilla, de cuando todavía me miraba como si yo fuera su heroína. «Os he dado suficiente», dije en voz baja. «Vivís aquí sin pagar renta. Eso es más de lo que muchos reciben». Daniela resopló, su risa como una navaja envuelta en seda. «¿Sin renta? Este lugar es un museo, Pilar. Te estamos haciendo un favor al quedarnos». Mateo golpeó su cuchara, el ruido resonando. «Eres tan egoísta. Te crees una santa, pero solo nos estás frenando». La habitación quedó en silencio. Ese tipo de silencio que presiona contra tu pecho. Apreté mi agarre en el tenedor, mis nudillos blanqueándose. No era la primera vez que alzaba la voz, pero esto se sentía diferente. Crudo, final. Los ojos de Daniela brillaban con triunfo, como si hubiera estado esperando esta explosión. Podría haberle gritado, podría haber enumerado cada sacrificio, los turnos extra, la matrícula universitaria, el coche que vendí para comprar su primer coche viejo, pero las palabras no les llegarían, ya no. «¿Egoísta?», repetí, dejando que la palabra flotara. «¿Eso es lo que piensas?». Mateo se acercó más, su aliento caliente con vino. «Estás en lo cierto. Ya no te necesitamos aquí, mamá. Podemos encargarnos de este lugar sin ti».
El aire cambió, pesado con el peso de sus palabras. Los labios de Daniela se crisparon, apenas ocultando su satisfacción. Dejé el tenedor, deliberadamente, y me puse de pie. Mi silla raspó contra la madera, un sonido que parecía más fuerte de lo que debería. Miré a Mateo, luego a Daniela, sus caras un espejo de avaricia y certeza. Pensaron que habían ganado. Veo, dije, mi voz firme a pesar del fuego en mi pecho. Os habéis explicado claramente. Me giré, mis zapatos pesados en el suelo, y caminé hacia el pasillo. Mateo me llamó, su tono burlón. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Simplemente vas a irte enfurruñada? No respondí. La puerta del comedor se alzaba ante mí, su pintura descascarillada un recordatorio de días mejores. Al alcanzar el pomo, un solo pensamiento ardía a través de la niebla de la traición. Le había dado todo, mi tiempo, mis sueños, mi hogar, no más. La puerta se cerró detrás de mí, amortiguando sus voces. Mi dormitorio era una cápsula del tiempo, cada rincón albergando fantasmas de una vida que había construido y perdido. La cama de madera crujió bajo mi peso mientras me sentaba, el colchón hundido por años de noches inquietas. Una única lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre la habitación, iluminando una foto enmarcada de Carlos y Mateo tomada cuando él tenía 6 años. Su sonrisa desdentada me miraba, tan diferente del hombre que acababa de gritar que no me necesitaba. Mis dedos rozaron el cristal, temblando ligeramente. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La casa estaba silenciosa ahora, ese tipo de silencio que amplifica tus pensamientos. Abrí el cajón de la mesita de noche, sacando un viejo álbum de fotos, su cubierta de cuero desgastada. Ojeando, me detuve en una imagen de Mateo a los 16 años, sosteniendo un balón de fútbol, sus ojos brillantes con sueños que yo había ayudado a financiar. Había vendido mi viejo Seat para pagar sus solicitudes universitarias, diciéndole a Carlos que solo era un coche. Él había apretado mi mano, su sonrisa diciendo que sabía mejor. Ambos creíamos que valía la pena. Otra página. Otro recuerdo, la graduación de Mateo. Había trabajado turnos dobles en la tienda de muebles para cubrir su matrícula, mi espalda doliendo por largas horas, levantando y organizando. Me abrazó ese día, su toga moviéndose, prometiendo hacerme sentir orgullosa. Le creí. Ahora el recuerdo se retorcía como un cuchillo. Nunca había dicho gracias, ni una vez. Y después de que el cáncer se llevara a Carlos hace 3 años, se alejó más, dejándome para dar vueltas en esta casa sola. Hasta que llegó Daniela, su aguda ambición clavando garras en él. Di vuelta a la página y encontré un recibo doblado, amarillento por la edad. Pago de matrícula, 12.000 €, fechado en 2005. Había vaciado mis ahorros para ello, diciéndome que era una inversión en su futuro. Mi futuro, también, pensé. Alguien para continuar el nombre familiar, para compartir la vida que había construido. En cambio, trajo a casa a Daniela, sus ojos fríos evaluando la casa como si fuera un premio para reclamar. Ella lo cambió. O tal vez simplemente reveló quién siempre había sido. El álbum se cerró de golpe. Lo dejé a un lado, mi mirada cayendo sobre la foto de Carlos. Sus suaves rizos, sus cálidos ojos, siempre me habían dado estabilidad. Lo intenté, Carlos, susurré, mi voz áspera. Le di todo, pero intentarlo no era suficiente. No cuando se paró en mi comedor, escupiendo veneno, incitado por una mujer que me veía como un obstáculo. El tenedor que había agarrado antes destelló en mi mente, su peso un recordatorio de la ira que había enterrado. No más entierros. Me levanté, cruzando hacia la ventana.
Fuera la nieve caía en copos lentos y pesados, cubriendo la calle de blanco. El barrio dormía, sus luces de Navidad parpadeando a través de la neblina. Presioné mi mano contra el frío cristal, mi reflejo mirándome. Cabello gris, ojos cansados, pero una mandíbula firme con determinación. Había pasado décadas siendo la madre que proveía, que perdonaba, que esperaba. ¿Y para qué? ¿Para que me dijeran que no me necesitaban? Surgió un recuerdo. Mateo, quizás de 8 años, cerrando de golpe la puerta de su habitación después de que lo castigara. Incluso entonces, tenía temperamento, pero siempre volvía, avergonzado, con una disculpa. Ese niño se había ido. El hombre en que se había convertido no merecía mi paciencia. Tampoco Daniela, con sus sonrisas calculadas y sueños de una vida que no había ganado. Tomé mi teléfono de la mesita de noche. Brillaba en la habitación tenuemente iluminada. Mi pulgar se cernía sobre el número de Miguel. Él sabría por dónde empezar. Alguien que había visto la fealdad del mundo y aún así salió adelante. La nieve seguía cayendo, suave e implacable. No era una víctima, no más. Había sido su base durante demasiado tiempo. Era hora de construir algo nuevo. El viejo bar olía a whisky y cuero gastado, sus tenues luces proyectando largas sombras a través de los paneles de madera. Me senté en un reservado de la esquina, el asiento de vinilo crujiendo mientras me inclinaba hacia adelante, mis manos envueltas alrededor de un vaso de bourbon. Frente a mí, Miguel sorbía su cerveza, su suéter gris tan deshilachado como su paciencia. Había sido amigo de Carlos desde los días en que discutían sobre planos en el taller de carpintería, cuando la vida tenía sentido. Ahora era un abogado jubilado con un don para cortar tonterías. Le conté sobre la pelea, los gritos de Mateo, las sonrisas burlonas de Daniela, la forma en que intentaron destrozarme con palabras. Miguel escuchó, sus ojos entornándose, las líneas en su rostro profundizándose con cada detalle. Cuando terminé, dejó su vaso, el tintineo resonando en el tranquilo bar. «Son buitres, Pilar», dijo, su voz áspera. «Creen que pueden despedazarte porque eres mayor. ¿Vas a permitírselo?» Removí el bourbon, viendo cómo el líquido ámbar captaba la luz. «No estoy cansada de permitírselo». Miguel sonrió, algo raro que significaba problemas para alguien. «Bien, golpea a M donde duele. Dinero, orgullo, encuentra su punto débil». Asentí, mi mente ya trabajando. Mateo era impulsivo, siempre persiguiendo la siguiente cosa brillante, un coche nuevo, una televisión más grande. Daniela era peor, su ego atado a las apariencias. Su feed de Instagram era un santuario a una vida que no podía permitirse. Pensaron que podían intimidarme para sacarme de mi propia casa. Les mostraría lo que una vida de planificación podía hacer. Legalmente, añadí, encontrando la mirada de Miguel. Él se rió, recostándose. Hablaste como el tipo que verificaba 2 veces cada contrato que escribí. Lo tienes, Pilar. No saben con quién se están metiendo. Saqué una pequeña libreta de mi bolsillo, abriéndola. Mi bolígrafo raspó a través de la página, la palabra cuentas destacándose en tinta afilada. Las finanzas de Mateo eran un desastre. Había visto los avisos de retraso que intentaba esconder. La forma en que Daniela se estremecía cuando el lector de tarjetas de crédito pitaba demasiado tiempo. Ese era mi punto de partida. «Das más miedo de lo que pensaba», dijo Miguel, levantando su vaso. «Por la justicia». Choqué mi vaso contra el suyo, el bourbon sin tocar. «Por las consecuencias». El bar zumbaba a nuestro alrededor, un bajo zumbido de conversación y botellas tintineantes. Una rocola en la esquina tocaba alguna vieja canción flamenca, del tipo que Carlos solía tararear mientras cocinaba.
Aparté el pensamiento. La nostalgia no me ayudaría ahora. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando su voz. ¿Estás segura de esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Encontré sus ojos, firme. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo tomo la mía. Asintió, un destello de respeto en su mirada. Entonces no titubees. Se retorcerán cuando aprietes los tornillos. Guardé la libreta, mis dedos rozando la áspera tela de mi abrigo. El plan se estaba formando, las piezas encajando como los planos que Carlos solía dibujar. Había sido esposa de un carpintero una vez, construyendo cosas que duraban. Esta vez construiría su caída ladrillo a ladrillo cuidadoso. Me puse de pie, arrojando unos billetes sobre la mesa. El Bourbon permaneció intacto, su superficie aún quieta. Gracias, Miguel. Te llamaré. Me despidió con un gesto. No llames. Simplemente hazlo. La puerta del viejo bar crujió cuando la empujé para abrirla, el frío mordiendo mi cara. La nieve crujía bajo mis botas, las luces de la calle proyectando un pálido resplandor sobre la acera vacía. Mi aliento se empañaba en el aire, pero mi mente estaba clara. Mateo pensó que podía borrarme. Daniela pensó que podía superarme en inteligencia. Habían construido sus vidas sobre mi fundamento, y yo sabía exactamente dónde estaban las grietas. Seguí caminando, la nieve cayendo más pesada ahora, cada copo un recordatorio de la tormenta que estaba a punto de desatar. La cocina estaba oscura, salvo por el débil resplandor de la linterna de mi teléfono cortando a través de las sombras. La mesa de roble, generalmente un lugar para comidas familiares, era ahora un campo de batalla de papeles dispersos, facturas, recibos, un aviso bancario arrugado. Mateo los había dejado fuera, descuidado como siempre, asumiendo que no me daría cuenta. Me moví silenciosamente, mi viejo suéter enganchándose en el borde de la silla, mientras me inclinaba sobre el desorden. Cada documento era una ventana a su mundo, y estaba a punto de abrirla de par en par. Levanté un estado de cuenta de tarjeta de crédito, los números resplandecientes bajo la luz. 12,000 € en deudas, distribuidos en ropa de diseñador y cuentas de restaurantes. El nombre de Daniela estaba en la mitad de los cargos, incluido un bolso de 2,000 € que podría haber pagado la factura de calefacción 2 veces. Negué con la cabeza, una amarga sonrisa tirando de mis labios. Ella se había burlado de mi casa anticuada mientras gastaba dinero que no tenían. Mateo no era mucho mejor. Pagos atrasados del coche, una membresía de gimnasio que nunca usaba. Su avaricia era un castillo de naipes y estaba lista para tirar del primero. Mis dedos se detuvieron en un aviso bancario, la palabra atrasado estampada en rojo. Habían faltado a 2 pagos de hipoteca en un pequeño condominio que habían comprado como inversión el año pasado. Mateo había presumido de ello en la cena una vez, diciendo que los haría ricos. Daniela había asentido, sus ojos brillando mientras desplazaba fotos de lofts de lujo en su teléfono. Ahora el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Garabateé el número de cuenta en mi libreta. El bolígrafo rascaba fuerte en la casa silenciosa. Un recuerdo destelló. Daniela en la cena la semana pasada, su voz goteando desdén mientras llamaba a la alfombra de mi comedor cursi. Había agitado su tenedor como un cetro, diciendo que necesitábamos elegancia moderna. Mateo se había reído, de acuerdo, mientras yo miraba las fotos familiares en la pared, preguntándome cuándo mi hijo o hijo había dejado de ver esta casa como hogar. Esa alfombra había sido elección de Carlos, seleccionada después de horas de debate en la tienda. Querían arrancarla, borrarme a mí. Me congelé, oyendo un crujido desde el pasillo.
Mi corazón latía mientras apagaba la linterna, sumiendo la cocina en la oscuridad. Presioné mi cuerpo contra la encimera, escuchando. Nada, solo el zumbido de la nevera y el distante tic-tac del reloj de la sala de estar. Exhalé, mi respiración estabilizándose. Estaban arriba, probablemente dormidos, ajenos a la trampa en la que habían caído. Volví a encender la luz, hojeando más papeles. Un recibo de suscripción a un club de vinos, otro de un día de spa que Daniela había necesitado. Cada línea era un hilo en la telaraña que habían tejido, y yo la estaba mapeando. Mis días de ingeniería con Carlos me enseñaron a encontrar puntos débiles, grietas en una estructura que podrían derribarla. Sus finanzas se estaban desmoronando, y me aseguraría de que sintieran cada temblor. La libreta en mi mano se volvió más pesada con cada nota, fechas, cantidades, números de cuenta. Metí el aviso bancario en mi bolsillo, con cuidado de no arrugarlo. Esto no era solo acerca del dinero, era sobre control, sobre mostrarles que no era la reliquia que pensaban. Había construido esta casa, esta vida, y trataron de reclamarla sin pelear. Gran error. Otro crujido, más cercano esta vez. Pasos, lentos y pesados, descendiendo las escaleras. Mateo. Cerré de golpe la libreta, metiéndola en mi bolsillo mientras devolvía los papeles a su montón desordenado. La linterna se apagó y me moví hacia la puerta de la cocina, mis zapatos silenciosos sobre las baldosas. Mi mano rozó el marco de la puerta, la madera fría bajo mis dedos. Hice una pausa, escuchando mientras los pasos se detenían justo afuera. «¿Mamá?» La voz de Mateo era somnolienta, sospechosa. No respondí. Mi pulso era constante, mi mente aguda. Me habían dado el arma que necesitaba, envuelta en su propio descuido. Empujé la puerta ligeramente, las bisagras silenciosas por años de mi mantenimiento. El pasillo estaba oscuro, la sombra de Mateo alzándose en el extremo lejano. Me deslicé a través, conteniendo la respiración, y me mezclé con las sombras de la casa que conocía mejor de lo que ellos nunca lo harían. La oficina del abogado era un marcado contraste con mi hogar. Paredes de cristal, alfombra gris, el aire afilado con el aroma de café y tinta. Me senté frente a Carmen, mi viejo abrigo colgado sobre la silla, una carpeta de notas abierta frente a mí. El horizonte de Madrid se alzaba fuera, sus torres de acero brillando bajo un pálido sol invernal. Carmen, en un traje impecable, escaneaba mis garabateadas cifras, su bolígrafo haciendo clic rítmicamente. La conocía de los días del taller de Carlos, cuando solía ayudarnos a redactar contratos para clientes importantes. Era aguda, discreta, y no desperdiciaba palabras. ¿Estás segura de esto, Pilar?, preguntó, su voz baja, ojos levantándose de la página. Es un movimiento audaz. Asentí, mis manos firmes sobre la mesa. Cruzaron una línea, Carmen. Estoy recuperando lo que es mío. Se reclinó, golpeando el bolígrafo contra su barbilla. Muy bien, empecemos con el testamento. ¿Quieres que Mateo quede fuera? Completamente. La palabra se sintió pesada. Final. Una punzada de culpa me golpeó. Mateo seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que una vez se aferró a mi mano en la feria. Pero ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que me había escupido en la cara. Alejé el pensamiento, concentrándome en los papeles que Carmen deslizó hacia mí. El primero era un testamento revisado nombrando a una organización benéfica local como mi beneficiaria. La casa, mis ahorros, todo. Mateo y Daniela no verían un céntimo. Lo leí cuidadosamente, mis viejos hábitos de contrato activándose. Cada cláusula era hermética,
tal como la quería. Firmé. El rasguño del bolígrafo una victoria silenciosa. El segundo documento era un formulario bancario, congelando la cuenta conjunta. Mateo todavía utilizaba un vestigio de cuando le ayudé a comprar su primer coche. Nunca se molestó en cerrarla, y ahora esa pereza le costaría. Carmen me observó, su expresión ilegible. «Estás cortando profundo, Pilar. Lo sentirán». «Deberían haber pensado en eso antes», dije, mi voz tranquila pero con filo de acero. Saqué mi teléfono, marcando al banco. Una conversación rápida, unos pocos códigos, y la cuenta estaba bloqueada. Mateo no lo sabría hasta que intentara usarla, y ya podía imaginar su pánico. Pasamos a la casa a continuación. Carmen sugirió un fideicomiso, poniendo la propiedad fuera del alcance de Mateo. «No pueden forzar una venta si eres la única fideicomisaria», explicó, garabateando notas. «Y si intentan expulsarte, esto te da base legal para resistir». Asentí, firmando donde ella señalaba. La casa era mi último bastión, lo único que había construido que aún se mantenía fuerte. Había vertido mi vida en ella, cada clavo, cada teja, y estaría condenada si la convertían en su cajero automático personal. El bolígrafo se sentía como un martillo, sellando su destino con cada trazo. Carmen apiló los papeles, su tono suavizándose. «¿Estás bien, Pilar? Esto no es fácil». «Lo sé», le miré, mi mandíbula tensa. «Es necesario. Ellos tomaron su decisión». No insistió. Nos dimos la mano y metí la carpeta bajo mi brazo. Su peso me daba estabilidad. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla. El nombre de Mateo, una llamada perdida. Mi pulso se aceleró, pero no respondí. Ya estaba sintiendo que el suelo se movía, aunque no sabía por qué. La puerta de la oficina se cerró suavemente detrás de mí, el zumbido de la ciudad tragándose el sonido. Me paré en la acera, el viento atravesando mi abrigo. Copos de nieve cubrían mis hombros, derritiéndose en la lana. La carpeta en mi mano era un escudo, un arma, un mapa hacia la justicia. La llamada de Mateo significaba que estaba nervioso, y eso era solo el comienzo. Devolví el teléfono a mi bolsillo, ignorando el segundo zumbido. Que se retuerza. Tenía trabajo que hacer. La sala de estar resplandecía con el parpadeo de la televisión. Algún programa de realidad sonando de fondo. Mateo caminaba nerviosamente, su teléfono agarrado como un salvavidas, la luz de la pantalla proyectando sombras a través de su rostro. Daniela descansaba en el sofá de cuero, piernas cruzadas, su calma un marcado contraste con su furia. Me paré justo afuera, escondida en la oscuridad de la cocina, la puerta entreabierta. Mi teléfono estaba en mi mano, grabando cada palabra, cada grito. No sabían que estaba escuchando. No sabían que el suelo se desmoronaba bajo ellos. ¿Ves esto? Mateo empujó su teléfono hacia Daniela, su voz quebrándose. La cuenta está congelada. Intenté pagar el préstamo del coche y rebotó. Rebotó. Daniela levantó una ceja, su tono frío. Cálmate, Mateo. Probablemente sea un error. Llama al banco. Lo hice. Arrojó una revista al suelo, sus páginas dispersándose por la alfombra. Dijeron que está bloqueada por el titular principal. Esa es mamá, Daniela. Ella hizo esto. Me acerqué más a la puerta, mis nudillos blancos alrededor del teléfono. El banco había trabajado rápido, tal como esperaba. La ira de Mateo era cruda, sin filtrar, pero era la reacción de Daniela la que observaba. Ella se movió, sus uñas manicuradas tamborileando en el sofá. ¿Tu madre? ¿Por qué se molestaría? Porque es rencorosa, espetó Mateo caminando más rápido.
Ha estado enfurruñada desde que pedimos el dinero para las reparaciones. ¿La oíste? Cree que nos posee. Los labios de Daniela se curvaron, una sonrisa lenta y calculadora. Entonces tal vez es hora de que se vaya. Esta casa es demasiado grande para ella, de todos modos. Podríamos venderla, mudarnos a un lugar mejor, un lugar moderno. Mi pecho se tensó, pero me mantuve quieta. El teléfono estable. Vender mi casa, la que construí con Carlos, donde criamos a Mateo, donde su risa aún resonaba en las paredes. No solo eran codiciosos, eran despiadados. Forcé mi respiración a ralentizarse, mi mente de ingeniera repasando sus palabras, archivándolas. Cada sílaba era evidencia, combustible para el fuego que estaba avivando. Mateo dejó de caminar, sus hombros hundiéndose. ¿Crees que podemos simplemente echarla? Daniela se inclinó hacia adelante, su voz baja, conspiradora. Es mayor, Mateo, vulnerable. Diremos que es por su propio bien. Encontrémosle un bonito apartamento pequeño en algún lugar barato. La casa se queda con nosotros. Es lo justo. Justo. La palabra ardía, pero no me moví. Mi pulgar se cernía sobre el teléfono. La grabación seguía funcionando. Estaban conspirando justo delante de mí, ajenos a la soga apretándose alrededor de ellos. Había sabido que eran egoístas, pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Mi hogar, mi vida, reducidos a un peldaño para sus ambiciones. Mateo dudó, pasándose una mano por el pelo. No se irá tranquilamente. Sabes lo terca que es. Entonces la obligaremos, dijo Daniela, su voz ahora afilada. Hablaremos con un abogado, averiguaremos nuestras opciones. No puede quedarse aquí para siempre, arrastrándote hacia abajo con ella. La televisión parpadeaba, una pista de risas discordante contra la tensión. Me eché hacia atrás. La sombra de la puerta me ocultaba mientras Daniela se levantaba, cruzando hacia la ventana para comprobar el pestillo. Era minuciosa. Le daría eso, pero no lo suficientemente minuciosa. Mi teléfono vibró débilmente mientras la grabación se guardaba, sus voces atrapadas en su memoria. Me deslicé hacia la cocina, mi corazón latiendo, pero mi mente clara. Pensaron que podían superarme, borrarme de mi propia vida, pero acababan de entregarme todo lo que necesitaba. Su plan era imprudente, descuidado, construido sobre la arrogancia. Lo usaría, lo voltearía contra ellos, dejaría que sus propias palabras cavaran la tumba que pensaron que era mía. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí, el sonido tragado por el silencio de la casa. Me quedé en la oscuridad, el teléfono cálido en mi mano. Estaban planeando una guerra que no podían ganar, y estaba lista para contraatacar. El nuevo cerrojo de mi puerta principal brillaba bajo la luz del porche, su superficie de latón burlándose de mí. Mi llave, gastada por años de uso, ya no encajaba. Me quedé en la entrada, mi aliento formando nubes en el aire helado, copos de nieve atrapándose en los pliegues de mi viejo abrigo. Mi casa, se sentía ahora como la de un extraño. Mateo y Daniela habían actuado rápido, más rápido de lo que esperaba. Giré la llave nuevamente, el metal raspando inútilmente, y un nudo frío se apretó en mi pecho. No solo estaban contraatacando, estaban tratando de borrarme. Di un paso atrás, examinando las ventanas. La sala de estar estaba oscura, cortinas cerradas, pero sabía que estaban dentro, probablemente regodeándose. Más temprano ese día había escuchado fragmentos de su plan en un mensaje de voz de mi hermana Isabel. Mateo y Daniela habían contratado a un abogado, afirmando que yo estaba inestable, incapaz de manejar mis propios asuntos. Habían difundido la historia a los familiares,
pintándome como una anciana senil que había perdido el juicio. Ahora este cerrojo no era solo una barrera, era una declaración de guerra. Rodeé la casa, mis botas crujiendo en la nieve. La puerta lateral también estaba cerrada, su nueva cerradura tan inflexible como la del frente. Mis dedos rozaron el marco de la puerta, recordando el verano que lo pinté con Carlos, su risa mezclándose con el olor de la pintura fresca. Ese recuerdo dolió, pero lo aparté. El sentimiento no me ayudaría ahora. Dentro, imaginé a Mateo caminando, su voz afilada mientras le ladraba a su abogado. Lo había visto así antes, con la cara roja, gesticulando salvajemente, siempre necesitando ser el más ruidoso en la habitación. Daniela estaría más tranquila, sus palabras precisas, torciendo la narrativa para hacer que su traición pareciera noble. Casi podía escucharla. Es por su propio bien. No puede vivir sola más. El pensamiento hizo que apretara la mandíbula. No me conocían en absoluto. Saqué mi teléfono. La pantalla brillaba intensamente contra la noche. El número de Miguel estaba en la parte superior de mis llamadas recientes. Marqué, manteniendo mi voz baja mientras me apoyaba contra el garaje. Cambiaron las cerraduras, dije cuando contestó, y le están diciendo a todos que estoy loca. La risa de Miguel fue áspera, nada divertida. Movimiento audaz para un par de aficionados. ¿Tienes un plan? Trabajando en ello, dije, mis ojos en la casa. Están cavando su propia tumba. Solo necesito empujar. No dejes que te altere, advirtió. Están asustados, por eso están haciendo este numerito. Asustados o no, habían cruzado una línea. Colgué, deslizando el teléfono en mi bolsillo. La nieve caía más pesada ahora, cubriendo el patio en silencio. Caminé hacia la puerta trasera, probando el pomo por costumbre. Cerrada, por supuesto. Pero mientras me alejaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Isabel. Pilar, ¿qué está pasando? Mateo dice que no estás bien. Llámame. Miré fijamente el mensaje. Mi pulgar flotando sobre la pantalla. También habían llegado a Isabel, difundiendo sus mentiras a cualquiera que escuchara. La punzada de traición se profundizó, pero no era desesperación. Era combustible. Pensaron que podían aislarme, volver a mi propia familia en mi contra. Habían subestimado hasta dónde llegaría para proteger lo que era mío. Guardé el teléfono y me dirigí por el camino de entrada, la nieve amortiguando mis pasos. La calle estaba tranquila, luces de Navidad parpadeando en las casas vecinas. Su calidez un cruel contraste con el frío que irradiaba de la mía. Me detuve en la acera, mirando hacia la puerta cerrada. Pensaron que habían ganado esta ronda. Pensaron que me habían encerrado fuera. Pero había construido esa casa, cada viga y clavo, y conocía sus secretos mejor de lo que ellos jamás lo harían. Que se regodeen. Encontraría mi camino de regreso. El café olía a café quemado y canela, sus mesas de madera desordenadas con bolsas de compras navideñas. Me senté cerca de la ventana, mis manos envueltas alrededor de una taza desportillada, el vapor elevándose en perezosos rizos. Frente a mí, Sofía fileteaba con su cuchara, su brillante bufanda roja una salpicadura de color contra el día gris. Había sido amiga de Carlos durante décadas, una de las pocas que todavía me visitaba después del funeral. Ahora sus ojos estaban abiertos de preocupación, su voz apenas por encima de un susurro mientras se inclinaba más cerca. «Pilar, escuché algo que necesitas saber», dijo mirando a su alrededor como si alguien pudiera escuchar. «Mateo y Daniela están planeando una gran cena de Navidad. Han invitado a toda la familia, Isabel, tus primos, todos. Van a hacer un anuncio». Sorbí mi café, manteniendo mi rostro neutral. «¿Qué tipo de anuncio?»,
Sofía dudó, su cuchara tintineando contra su taza. Están diciendo que eres incompetente, que has perdido el control de la casa, tus finanzas. Quieren declararte incapaz, tal vez incluso presionar para obtener la tutela. Están usando la cena para poner a todos de su lado. Las palabras golpearon como un puñetazo, pero no me estremecí. Dejé la taza, su base raspando la mesa, y me recliné. Así que ese era su juego, una humillación pública, disfrazada de preocupación para despojarme de todo. Podía imaginarlo. Mateo levantando una copa, su voz goteando falsa sinceridad, Daniela asintiendo, su sonrisa afilada como una hoja. La familia estaría conmocionada, tal vez incluso convencida, especialmente después de los rumores que ya habían difundido. ¿Cómo te enteraste de esto?, pregunté, mi tono tranquilo a pesar del fuego en mi pecho. Isabel lo mencionó, dijo Sofía, bajando aún más la voz. Está preocupada, pero Mateo la tiene medio convencida de que no eres tú misma. Daniela ha estado llamando a todos, diciendo que eres un peligro para ti misma. Es horrible, Pilar. Asentí, sacando mi teléfono y abriendo la aplicación de notas. Mis pulgares se movieron rápidamente, anotando los detalles. Cena de Navidad, familia, anuncio, tutela. Cada palabra era una pieza de su plan, y ya la estaba dando vueltas en mi mente, buscando grietas. Pensaron que podían emboscarme, usar la calidez de las vacaciones para enmascarar su traición, pero acababan de darme una apertura, un escenario para voltear su guión. Sofía me observó, su ceño fruncido. ¿No estás sorprendida, verdad? No lo estoy, dije, deslizando el teléfono de vuelta a mi bolsillo. Han estado construyendo hacia esto. Simplemente no esperaba que jugaran tan sucio. Extendió la mano a través de la mesa, su mano flotando cerca de la mía. ¿Qué vas a hacer? No puedes dejar que se salgan con la suya. Encontré su mirada, mi mandíbula tensa. No lo haré. Están contando con que me derrumbe. Recibirán una sorpresa en su lugar. Los ojos de Sofía se suavizaron, pero no insistió. Me conocía lo suficientemente bien como para confiar en que lo manejaría. Me puse de pie, arrojando unos billetes sobre la mesa y agarrando mi abrigo. La puerta del café tintineó cuando salí, el frío mordiendo mi cara. La nieve cubría la acera, aferrándose a mis botas mientras caminaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Isabel. Probablemente más preguntas que no respondería. Lo ignoré, mi mente acelerada. La cena de Navidad era su trampa, pero podría ser la mía también. Querían un espectáculo, un momento para cimentar su victoria. Se los daría, solo que no del tipo que esperaban. Las luces de la calle se encendieron, proyectando largas sombras a través de la nieve. Revisé mis notas nuevamente, las palabras brillando en la pantalla. Habían abierto una puerta a su propia caída y estaba lista para atravesarla. La oficina de Carmen era como una fortaleza, con sus paredes de cristal reflejando las luces navideñas de Madrid. Estaba sentada frente a su escritorio, revisando los documentos que había preparado sobre Mateo y Daniela. Esto es un caso claro de abuso financiero a personas mayores, dijo Carmen, ajustando sus gafas. Cambiar las cerraduras, difundir rumores sobre tu capacidad mental, intentar aislarte. Son tácticas clásicas. Asentí, pasando la página a otro documento. Una fotografía de Daniela aparecía grapada a un informe. Miguel me ayudó a conseguir esto, expliqué. Daniela no es quien dice ser. Carmen examinó la información, sus cejas elevándose ligeramente. Daniela Bravo, nacida en Sevilla pero criada en hogares de acogida. Pequeños problemas con la ley cuando era adolescente. 3 matrimonios anteriores. Todos con hombres mayores o adinerados.
Interesante. Hay más, dije, sacando otro archivo. Estuvo casada con un empresario de Valencia. El matrimonio duró solo 2 años. Él presentó una denuncia por fraude después de que ella vaciara varias de sus cuentas, pero luego la retiró misteriosamente. Carmen revisó los documentos, asintiendo lentamente. Un patrón. Establece una relación, gana confianza, luego ataca financieramente. Exactamente. Y Mateo no tiene idea, o quizás no quiere saberlo. Pasé a otra carpeta, esta conteniendo estados financieros recientes de Mateo y Daniela. Están al borde de la bancarrota. El pequeño condominio que compraron está a punto de ser ejecutado. Tienen más de 40,000 euros en deuda de tarjetas de crédito. Y aún así, mira esto, señalé una serie de transacciones. Daniela gastó 5,000 euros en ropa el mes pasado. Mateo acaba de poner un depósito para un nuevo BMW. Están desesperados por dinero, pero no pueden controlar sus gastos. Carmen se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Tu hijo siempre fue así, impulsivo con el dinero? La pregunta me hizo hacer una pausa. Recordé a Mateo de niño, ahorrando cada céntimo para un juego que quería. ¿Cuándo había cambiado? No, dije lentamente. Carlos y yo le enseñamos el valor del trabajo duro. Cuando tenía 16 años trabajaba los fines de semana en el taller de carpintería, aprendiendo el oficio. ¿Y después de la muerte de Carlos? Miré por la ventana, viendo pero sin ver el horizonte de Madrid. Se alejó. No quiso continuar con el negocio familiar. Dijo que era anticuado, que quería hacer algo más moderno. Conseguí un comprador para el taller. Le di a Mateo una parte considerable, pensando que la usaría para comenzar su propio negocio. Pero no lo hizo. Negué con la cabeza. Lo gastó. Viajes, coches, una fase donde quería ser DJ. Nunca duró en nada. Y luego conoció a Daniela. Carmen juntó las carpetas, sus dedos tocando ligeramente la foto de Daniela. Así que tenemos una estafadora profesional y un hijo con problemas de autocontrol. Una combinación peligrosa. Y me quieren fuera del camino, añadí. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Carmen abrió otro archivo, este con documentos legales recién impresos. Ya hemos asegurado tus activos principales a través del fideicomiso. Ahora necesitamos prepararnos para la confrontación que están planeando. La cena de Navidad es en una semana, ¿verdad? Asentí. Esto es lo que sugiero, continuó. Preparemos 2 carpetas. La primera, con toda la evidencia financiera. La segunda, con la historia de Daniela. Si intentan declararte incapaz, atacaremos inmediatamente con esto. Además, he preparado una orden de desalojo. Dado que la casa está ahora en el fideicomiso y has documentado su comportamiento abusivo, tenemos base legal para exigirles que se vayan. Tomé los documentos, pasando las páginas lentamente. Cada palabra, cada cláusula legal, era un ladrillo en la pared que estaba construyendo entre ellos y mi futuro. ¿Y si pelean? Carmen sonrió, una sonrisa pequeña pero decidida. Entonces peleamos más duro. Pero Pilar, necesito preguntarte algo importante. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Miré los documentos en mis manos, sintiendo su peso. Quiero justicia. Quiero que sepan que no pueden manipularme, que no soy una vieja tonta que pueden apartar. ¿Y Mateo? Es tu hijo. La pregunta dolió más de lo que esperaba. Miré la foto en mi billetera, un Mateo más joven sonriendo junto a Carlos. ¿Dónde había ido ese niño? No lo sé, admití. Parte de mí quiere castigarlo, pero otra parte... Carmen asintió, entendiendo. Tal vez deberíamos incluir una tercera opción en nuestra estrategia, una salida, una forma para que enmienden las cosas y muestran verdadero remordimiento.
Consideré esto recordando la cara de Mateo cuando era niño, su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando Carlos le enseñaba a tallar la madera. Sí, dije finalmente. Una tercera opción. Pero tendrá que ganársela. Carmen asintió, haciendo una nota. Seguiré investigando a Daniela. Hay algo más aquí, algo que estamos perdiendo. Me puse de pie, recogiendo las carpetas. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. Lo que harías es encontrar a otro abogado, dijo con una sonrisa. Eres más fuerte de lo que ellos creen, Pilar. Mucho más fuerte. Mientras salía de su oficina, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Lo abrí. Señora Vega, soy Lucía, la ex cuñada de Daniela. Escuché que está investigándola. Necesitamos hablar. Es importante. Me detuve en seco. Otra pieza del rompecabezas aparecía. Guardé el teléfono y seguí caminando. Mi determinación renovada. La pequeña cafetería en el barrio de Lavapiés zumbaba con conversaciones en voz baja, el aroma de café recién hecho mezclándose con el de churros calientes. Me senté en un rincón, mi espalda contra la pared, observando la puerta. Lucía había sugerido este lugar, lejos del Madrid que Daniela frecuentaba. La reconocí en el momento en que entró, aunque nunca nos habíamos encontrado. Tenía los ojos del mismo tono avellana que Daniela, pero carecían de esa frialdad calculadora. Miró alrededor nerviosamente antes de localizarme. Señora Vega, dijo deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por venir. Llámame Pilar, respondí, estudiando su rostro. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 y pocos años, con un aire de agotamiento que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. ¿Café? Ella asintió, y pedí 2. Cuando la camarera se alejó, Lucía sacó una carpeta gastada de su bolso. Mi hermano Javier estuvo casado con Daniela durante 18 meses. Fue destructivo. Abrió la carpeta, revelando fotografías y documentos. Javier era un buen hombre. Dirigía una pequeña pero exitosa bodega cerca de Jerez. Conoció a Daniela en una cata de vinos. Fue un torbellino. Se casaron después de solo 3 meses. Empujó una foto hacia mí. Daniela en un sencillo vestido blanco, sonriendo junto a un hombre de aspecto amable con pelo canoso. Se veían felices. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Lucía tomó un sorbo de café, sus manos ligeramente temblorosas. Al principio todo parecía perfecto. Daniela era encantadora, inteligente, siempre dispuesta a ayudar en el negocio. Pero luego comenzaron los gastos. Ropa de diseñador, joyas, viajes caros. Javier estaba tan enamorado que no veía el patrón. Sacó otro documento, un estado de cuenta bancario. 6 meses después de la boda, la bodega comenzó a tener problemas. Faltas de inventario, pagos perdidos a proveedores. Javier no entendía qué estaba pasando. Resultó que Daniela había estado desviando fondos, poco a poco. ¿Cómo lo descubrió? Lucía se encogió. De la peor manera posible. Tuvo un derrame cerebral menor, probablemente por el estrés. Mientras estaba en el hospital, Daniela vació sus cuentas personales y desapareció. Se llevó casi 200,000 euros. Empujó otro papel hacia mí, un informe policial. Javier presentó cargos, pero ella ya había salido del país. Regresó meses después, cuando supo que había retirado la denuncia. ¿Por qué retiró la denuncia? Vergüenza principalmente. No quería que la gente supiera que había sido estafado. Y dudó, bajando la voz. Daniela lo amenazó. Dijo que tenía fotos comprometedoras que arruinarían su reputación en la industria del vino. No era cierto, pero él estaba demasiado asustado para arriesgarse. Revisé los documentos.
una fría rabia creciendo dentro de mí. Era el mismo patrón que Miguel había descubierto con sus otros matrimonios. ¿Qué pasó con tu hermano? Los ojos de Lucía se humedecieron. Nunca se recuperó realmente, ni financiera ni emocionalmente. Vendió la bodega el año pasado. Ahora vive conmigo en un pequeño apartamento en Sevilla. Pasó otra foto a través de la mesa. Era reciente, mostrando a un hombre demacrado y envejecido, apenas reconocible del novio sonriente de la boda. ¿Por qué me estás contando esto ahora, Lucía? Ella cerró la carpeta, sus ojos encontrando los míos. Porque cuando Miguel Navarro me contactó preguntando por Daniela, supe que estaba haciendo lo mismo de nuevo, y no podía quedarme callada esta vez. Su patrón es claro: encuentra a alguien vulnerable, con activos, y los exprime. Cuando ya no queda nada de valor, desaparece. Procesé esto, conectando puntos. Mateo no era rico por sí mismo, pero yo sí. La casa, los ahorros de mi vida, la pequeña pensión del negocio de carpintería. Para Daniela, yo era el premio, y Mateo simplemente era el camino hacia él. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía bajando la voz aún más. Daniela no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Elena Morales. Daniela Bravo es solo uno de sus muchos alias. Tiene antecedentes penales en Andalucía, aunque menores. Fraude principalmente. Saqué mi teléfono, tomando notas rápidas mientras ella hablaba. ¿Y mi hijo? ¿Crees que sabe algo de esto? Lucía negó con la cabeza. Basada en mi experiencia con mi hermano, probablemente no. Ella es muy buena en lo que hace. Construye una versión de sí misma que es exactamente lo que su objetivo desea ver. Para Javier, era la amante del vino sofisticada. Para tu hijo, la moderna joven de ciudad que lo ayudaría a escapar de su anticuada madre. Terminé por ella. Lucía asintió, con una expresión de simpatía. Me preocupa lo que hará cuando se dé cuenta de que no puede acceder a tu dinero a través de él. Su tipo no se rinde fácilmente. Se vuelven más desesperados, más peligrosos. Un escalofrío me recorrió. Pensé en las cerraduras cambiadas, los rumores sobre mi estado mental, el intento de aislarme de la familia. Gracias por contarme esto, dije, tomando la carpeta. ¿Puedo quedarme con estos documentos? Por eso los traje, respondió. Y si necesitas que Javier hable, lo hará. Está cansado de tener miedo. Mientras nos preparábamos para irnos, Lucía tomó mi mano. Tenga cuidado, Pilar. Daniela, Elena, sea quien sea, es más peligrosa de lo que parece. Le di un apretón a su mano. Lo tendré. Y Lucía, gracias. Lo que hiciste hoy requirió coraje. Sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Mi hermano dice que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Solo espero que no sea demasiado tarde para tu hijo. Salimos juntas a la fría tarde madrileña, separándonos en la esquina. Mientras caminaba hacia la parada de metro, abrí mi teléfono y marqué a Miguel. La encontré, dije cuando contestó. Tenemos todo lo que necesitamos sobre Daniela. Ahora necesitamos entender a Mateo. Es hora de visitar el almacén. El viejo almacén en las afueras de Madrid estaba frío y olía a polvo y recuerdos. Miguel estaba a mi lado, sosteniendo una linterna mientras yo abría la oxidada puerta con una llave que no había usado en años. ¿Estás segura de que encontraremos algo aquí?, preguntó, su aliento visible en el aire frío. Si hay respuestas sobre Mateo, estarán aquí, respondí, empujando la pesada puerta. El espacio estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas, herramientas de carpintería cuidadosamente preservadas y docenas de cajas etiquetadas con la pulcra letra de Carlos. Después de vender el taller, habíamos guardado todo lo que no cabía en la casa,
incluyendo los efectos personales de Mateo de su infancia y adolescencia. Ahí, señalé a una pila de cajas en la esquina, marcadas con Mateo, escuela, y Mateo, universidad. Nos abrimos camino a través del laberinto de muebles. Miguel movía la linterna metódicamente, revelando momentos congelados de nuestra vida familiar. El primer escritorio de Mateo, tallado a mano por Carlos. La mecedora donde lo arrullaba para dormirlo. El carrito de juguete que construyó cuando tenía 10 años, con la ayuda de su padre. Cada objeto era un puñal de nostalgia, pero me mantuve enfocada. Abrí la primera caja, revelando cuadernos escolares, boletines de calificaciones y diarios. Saqué uno marcado 1998, cuando Mateo tenía 11 años. No debería estar haciendo esto, murmuré, sintiendo el peso de invadir la privacidad de mi hijo. Si no lo haces, podrías perder todo, respondió Miguel simplemente. Él cruzó esa línea primero, Pilar. Asintiendo, abrí el cuaderno. La letra infantil de Mateo llenaba las páginas, narrando los eventos cotidianos de un niño. Ojeé, deteniéndome en una entrada que me llamó la atención. Papá y mamá no vinieron a mi presentación de ciencias hoy. Dijeron que tenían un pedido importante que terminar en el taller. Gané el primer premio. La mamá de Alejandro nos llevó por helado después. Deseaba que mis padres hubieran estado ahí. Otra entrada, unas páginas después. Otra vez me quedé solo en casa hasta tarde. El taller está muy ocupado por el encargo para ese hotel. Me preparé mi propia cena. Empiezo a acostumbrarme. El dolor me atravesó como un rayo. Vagamente recordaba aquel período, un momento en que el negocio estaba despegando, con pedidos importantes que cumplir. Carlos y yo trabajábamos hasta la medianoche, exhaustos pero emocionados por el crecimiento del negocio. ¿Había sido a costa de Mateo? Tomé otro diario, de sus años de adolescencia. La letra era más madura, las entradas más espaciadas, pero el tema persistía. Otra discusión con papá sobre el taller. Dice que algún día será mío, que es el legado familiar. ¿Qué pasa si no quiero pasarme la vida haciendo muebles? No me escucha. Mamá solo asiente a todo lo que dice. Y otra, escrita a los 17. Papá revisó mis solicitudes universitarias. Se enojó porque puse administración de empresas como mi especialidad en lugar de diseño. Dijo que estoy traicionando la tradición familiar. Mamá intentó calmarlo, pero como siempre se puso de su lado. ¿Por qué no pueden ver que quiero algo diferente? Página tras página, año tras año, reveló un patrón de un niño que se sentía ignorado, luego un adolescente que se sentía incomprendido. A los ojos de Mateo, Carlos y yo habíamos elegido el negocio sobre él. Luego intentamos forzarlo a un molde que no le quedaba. Dios mío, murmuré cerrando el diario. No lo vi. Miguel colocó una mano reconfortante en mi hombro. Estabas construyendo una vida para él, Pilar. No podías saber cómo lo estaba interpretando. Debería haberlo sabido, insistí, tomando otro cuaderno. Este era más reciente, de los años universitarios de Mateo. En esas páginas, leí sobre sus luchas para destacar en la universidad, sintiendo que nunca podría estar a la altura del éxito de sus padres. Cómo cada pequeño fracaso se sentía como una confirmación de que nunca sería suficientemente bueno. Y luego, hacia el final, entradas sobre una nueva novia, Daniela, que lo hacía sentir visto por primera vez. Daniela entiende mis ambiciones. Dice que tengo potencial para ser mucho más que el hijo de un carpintero. Con ella, finalmente siento que alguien cree en mis sueños, no en los que otros tienen para mí. Cerré el cuaderno, abrumada. La imagen que emergía no era simplemente de un hijo ingrato,
sino de un hombre herido cuyas heridas de la infancia nunca habían sanado. Y Daniela, con su ojo experto para las vulnerabilidades, había encontrado la grieta perfecta para explotar. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó Miguel. Encontré más de lo que esperaba, respondí, guardando los diarios en mi bolso. Esto no es solo sobre dinero o la casa, es sobre heridas profundas y resentimientos antiguos. Daniela solo avivó un fuego que ya estaba ardiendo. ¿Cambia eso tu plan? Consideré la pregunta mientras recorríamos el almacén en silencio. A través de la ventana sucia, podía ver la nieve comenzando a caer nuevamente, cubriendo Madrid en un manto silencioso. No, dije finalmente. Deben enfrentar consecuencias por sus acciones, pero tal vez haya espacio para algo más que solo justicia. Miguel asintió, comprendiendo. La cena de Navidad es en 3 días. ¿Estás lista? Miré alrededor del almacén, a los recuerdos físicos de una vida familiar que de alguna manera había ido terriblemente mal, a pesar de nuestras mejores intenciones. No, admití. Pero voy a estarlo. Mientras cerrábamos el almacén, mi teléfono sonó. Era Carmen. Pilar, tenemos un problema. Acabo de recibir una notificación. Mateo y Daniela han presentado una petición de tutela temporal de emergencia. La audiencia es mañana a las 10. Mi corazón se hundió. Estaban acelerando su plan, intentando quitarme mis derechos legales antes de la confrontación pública. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Reunámonos ahora, respondió Carmen. Tengo un plan, pero necesitaremos movernos rápido. Colgué, mirando a Miguel. Han cambiado las reglas del juego, dije. Es hora de cambiar las nuestras. El juzgado de primera instancia número 8 de Madrid era un edificio imponente de piedra gris, con columnas que parecían juzgarte incluso antes de entrar. Caminé por sus pasillos de mármol junto a Carmen, nuestros tacones resonando contra las paredes. A pesar del frío exterior, sentía calor bajo mi traje azul marino, el único que había podido recuperar de mi casa. Recuerda, murmuró Carmen mientras nos acercábamos a la sala. Mantén la calma en todo momento. Eso es exactamente lo que ellos quieren, que pierdas los estribos para demostrar que eres inestable. Asentí, apretando mi bolso donde guardaba los diarios de Mateo y la documentación sobre Daniela. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Los vi antes de que ellos me vieran. Mateo y Daniela estaban sentados en un banco junto a un hombre de traje gris, presumiblemente su abogado. Mateo se veía pálido, tenso. Daniela, impecable como siempre, susurraba algo en su oído. Cuando finalmente alzó la vista y me vio, la sorpresa cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. Claramente no esperaba que apareciera con mi propia representación legal. Probablemente asumió que ni siquiera sabría de la audiencia. El abogado de ellos, un hombre llamado Ramírez, según la identificación en su maletín, se acercó a Carmen. Parece que su cliente ha decidido presentarse. Interesante, considerando su supuesto estado mental. Carmen le sonrió con frialdad. Mi cliente está perfectamente capacitada, como demostraremos ampliamente hoy. De hecho, tenemos algunas sorpresas para el juzgado. Ramírez pareció desconcertado, pero se recuperó rápidamente. Esto es solo una audiencia preliminar para establecer una tutela temporal de emergencia. La señora Vega claramente no está en condiciones de manejar sus asuntos. Ya veremos, respondió Carmen. Por cierto, ¿ha investigado usted a fondo a su cliente, la señora Bravo? O debería decir, a Elena Morales. El rostro de Ramírez palideció ligeramente, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron y fuimos llamados a entrar. La jueza Mendoza era una mujer de mediana edad con ojos penetrantes,
y una reputación de ser justa pero severa. Nos miró a todos mientras tomábamos asiento, Mateo y Daniela a un lado de la sala, yo al otro. Por un momento, mi mirada se cruzó con la de Mateo. Esperaba ver rabia o desprecio, pero en cambio vi algo que me sorprendió. Miedo. No el miedo calculado que Daniela había perfeccionado, sino un miedo genuino y profundo. Por un instante, vi al niño que había criado, vulnerable y perdido. Estamos aquí para considerar la petición de tutela temporal presentada por Mateo Torres Vega sobre su madre, Pilar Vega. Comenzó la jueza, revisando los documentos. Antes de proceder, me gustaría escuchar directamente de la señora Vega. ¿Está usted consciente de estos procedimientos y de su propósito? Me puse de pie, sintiendo todas las miradas sobre mí. Sí, su señoría. Estoy perfectamente consciente de que mi hijo y su esposa están intentando declararme incapaz para tomar el control de mi casa y mis activos. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Mendoza me estudió cuidadosamente. Señora Vega, estas son acusaciones serias. El señor Torres alega que usted ha mostrado signos de confusión mental y comportamiento errático, incluyendo sospechas paranoides hacia él y su esposa. Con el debido respeto, su señoría, intervino Carmen. Tenemos evidencia sustancial que demuestra que estas alegaciones son falsas y están motivadas por intereses financieros. Carmen procedió a presentar documentación. Los registros bancarios de Mateo y Daniela mostrando su precaria situación financiera, los informes de Miguel sobre el pasado de Daniela, incluyendo sus matrimonios anteriores y las acusaciones de fraude, y mi propia declaración detallando el intento de aislarme cambiando las cerraduras de mi casa. La cara de Daniela se había endurecido, su máscara de preocupación deslizándose para revelar algo más frío debajo. Mateo parecía confundido, mirando los documentos sobre Daniela Bravo, como si fueran escritos en un idioma extranjero. El abogado Ramírez intentó objetar, argumentando que la información sobre Daniela era irrelevante para la cuestión de mi capacidad mental. Al contrario, respondió Carmen, es altamente relevante mostrar la motivación detrás de esta petición. No se trata de proteger a una mujer vulnerable, sino de una estrategia calculada para obtener control sobre sus activos significativos. La jueza Mendoza revisó los documentos en silencio, su expresión ilegible. Finalmente levantó la vista. Señor Torres, ¿era usted consciente de la historia de su esposa bajo el nombre de Elena Morales? Mateo parecía aturdido. No, su señoría, esto es imposible. No está respondiendo a mi pregunta, insistió la jueza. ¿Era usted consciente de que su esposa ha sido previamente acusada de fraude financiero en relaciones anteriores? No, murmuró Mateo, lanzando una mirada confusa a Daniela, quien mantenía su compostura aunque sus nudillos estaban blancos agarrando su bolso. Señora Bravo, ¿o prefiere que la llame señora Morales?, preguntó la jueza. ¿Desea responder a estas alegaciones? Daniela se enderezó. Esto es una difamación, su señoría. Claramente mi suegra ha inventado estas historias como parte de su paranoia. Demuestra exactamente por qué necesita supervisión. Carmen sonrió ligeramente. Afortunadamente no dependemos solo de la palabra de mi cliente. Tenemos un testigo. Las puertas de la sala se abrieron y Javier, el ex marido de Daniela, entró acompañado por su hermana Lucía. El rostro de Daniela perdió todo color. Durante la siguiente hora, Javier testificó sobre su breve y desastroso matrimonio con Daniela Elena, detallando cómo había vaciado sus cuentas y casi destruido su negocio. Presentó documentación oficial, incluyendo la denuncia policial original. Todo el tiempo, observé a Mateo. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una especie de horror resignado.
Podía ver las piezas encajando en su mente, momentos que probablemente nunca habían tenido sentido ahora formando un patrón terrible. Cuando Javier terminó su testimonio, un silencio pesado cayó sobre la sala. A la luz de esta información, dijo finalmente la jueza Mendoza, debo considerar seriamente las motivaciones detrás de esta petición. Señor Torres, ¿mantiene usted que su madre es incapaz de administrar sus propios asuntos? Mateo miró a su abogado, luego a Daniela y finalmente a mí. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala y por un momento pude ver al niño que había sido antes de que las heridas y los malentendidos nos separaran. No, su señoría, dijo finalmente, su voz apenas audible. Retiro la petición. El abogado Ramírez comenzó a protestar, pero Mateo lo interrumpió. He dicho que la retiro. Esto fue un error. Daniela se giró hacia él, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué estás haciendo? Siseó lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Mateo no respondió, su mirada fija en sus manos. Dado que la petición ha sido retirada, anunció la jueza Mendoza, este asunto está cerrado. Sin embargo, añadió mirando directamente a Daniela, debo señalar que hay suficientes pruebas de posible actividad fraudulenta como para justificar una investigación. Señora Bravo o Morales, le sugiero que busque representación legal propia. Cuando la sala comenzó a vaciarse, me quedé sentada, agotada pero aliviada. Carmen apretó mi mano. Lo logramos, Pilar, pero esto es solo el primer paso. Asentí, viendo a Mateo y Daniela salir por puertas separadas. Él no miró atrás, sus hombros caídos en derrota. ¿Qué sigue?, pregunté, recogiendo mis pertenencias. Ahora nos preparamos para la cena de Navidad, respondió Carmen, porque aunque ganamos esta batalla, la guerra aún no ha terminado. 3 días después de la audiencia me encontraba en el pequeño apartamento que Miguel y Sofía me habían prestado en el barrio de Chamberí. La nieve caía suavemente fuera de la ventana, cubriendo Madrid en un manto blanco que parecía limpiar la ciudad de todos sus pecados. Estaba revisando los documentos para la cena de Navidad cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. Diga, silencio al otro lado. Luego una respiración profunda. Mamá, soy yo. La voz de Mateo me golpeó como una ola. No habíamos hablado desde la audiencia. Mateo, respondí, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué quieres? Necesito verte. A solas. Sin abogados, sin Daniela. Dudé. Podría ser una trampa, otra estrategia. ¿Por qué debería confiar en ti ahora? Porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque encontré los diarios, mis viejos diarios. Sé que los leíste. Me tensé. Los diarios que había tomado del almacén estaban ahora de vuelta en mi bolso. ¿Cómo lo sabes? Las cajas en el almacén estaban movidas. Y tú siempre fuiste metódica, mamá. Si estabas buscando respuestas sobre mí, esos diarios serían el lugar lógico para empezar. A pesar de todo, una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Siempre había sido inteligente, mi Mateo. ¿Dónde quieres encontrarnos? ¿El Café Gijón? En 1 hora. El Café Gijón donde Carlos solía llevarlo los domingos para chocolate con churros cuando era niño. No era una elección casual. Estaré allí. El histórico café estaba relativamente tranquilo para ser víspera de Nochebuena, con solo unas pocas mesas ocupadas por madrileños refugiándose del frío. Mateo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa del fondo, sus manos envolviendo una taza de café que parecía no haber tocado. Se veía demacrado, ojeras profundas marcaban sus ojos, y tenía la barba de varios días sin afeitar. Cuando me vio, se puso de pie torpemente. «Mamá», dijo,
sin saber claramente si debía abrazarme, darme la mano, o simplemente quedarse donde estaba. Mateo, respondí, sentándome frente a él. Un camarero se acercó y pedí un café. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con años de palabras no dichas y malentendidos acumulados. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. El principio suele ser un buen lugar, sugerí, observándolo atentamente. Mateo tomó un sorbo de su café frío y grimó. Daniela se ha ido, dijo abruptamente. Se llevó las joyas, mi reloj y algo de efectivo. Dejó una nota diciendo que era demasiado patético para ella. No sentí la satisfacción que esperaba ante esta noticia, solo una profunda tristeza por mi hijo. ¿Cuándo? Anoche, después de que le dije que no seguiría con el plan para la cena de Navidad. Otro silencio. El camarero trajo mi café y le agradecí con una sonrisa automática. Tenías razón sobre ella, continuó Mateo, mirando por la ventana a la nieve que caía. Sobre todo, la investigué después de la audiencia. Elena Morales. 3 matrimonios anteriores, todos con hombres mayores o adinerados. Una serie de fraudes menores. Y yo fui tan estúpido. No fuiste estúpido, dije suavemente. Fuiste manipulado por alguien experto en ello. Mateo negó con la cabeza. No es excusa para cómo te traté, para las cosas que dije, para intentar... No pudo terminar la frase. ¿Por qué, Mateo? Pregunté, la pregunta que había estado ardiendo en mí durante meses. ¿Por qué hiciste todo esto? Respiró profundamente, pasándose una mano por el pelo desaliñado. Leí mis viejos diarios anoche, toda la noche, y fue como leer sobre otra persona. Ese niño tan enojado, tan convencido de que sus padres lo ignoraban a favor del negocio. Ese adolescente resentido porque su padre quería que siguiera la tradición familiar. Hizo una pausa, su voz quebrándose, pero lo que no escribí, lo que nunca admití, fue cuánto quería hacerlos orgullosos, cuánto me asustaba no estar a la altura de lo que papá había construido. Así que en lugar de intentarlo y fracasar, simplemente me alejé. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero las contuve. Y luego vino Daniela, continuó. Me hizo sentir especial, validado. Dijo que mi visión moderna era exactamente lo que necesitaba el mundo, no las anticuadas tradiciones de mis padres, pero lo que realmente quería era la casa, el dinero. Y yo estaba tan desesperado por probar algo, por tener éxito en mis propios términos, que me convertí en su arma contra ti. No fuimos perfectos, Mateo. Dije finalmente. Tu padre y yo trabajamos duro para construir algo para ti, pero quizás no siempre vimos lo que realmente necesitabas. Era la primera vez que admitía esto en voz alta, y sentí un peso levantarse de mis hombros. Eso no justifica lo que hice, dijo Mateo. Las cosas que dije, el dinero que tomé, intentar declararte incompetente. No, acordé, no lo justifica. No espero que me perdones, dijo, mirándome directamente por primera vez. Sé que es demasiado pedir. Solo quería que supieras que lo siento, verdaderamente, y que entiendo si nunca quieres volver a verme. Estudié a mi hijo, viendo tanto al hombre que había traicionado mi confianza como al niño que una vez había cargado en mis brazos. ¿Era posible mantener ambas verdades simultáneamente? ¿Por qué los diarios, Mateo? ¿Por qué guardarlos todos estos años? La pregunta pareció sorprenderlo. No lo sé. Supongo que siempre fueron mi forma de procesar las cosas, de darle sentido a lo que sentía. Asentí, sacando mi bolso y extrayendo los diarios que había tomado del almacén. Los coloqué sobre la mesa entre nosotros. Los leí.
buscando entender qué había pasado, cómo habíamos llegado a esto, y encontré a un niño que se sentía invisible, un adolescente que creía que nunca sería suficiente. Mateo miró los cuadernos, el dolor evidente en su rostro. No quiero excusas, mamá. No te estoy dando excusas. Te estoy ofreciendo contexto. Lo que hiciste estuvo mal, profundamente mal. Pero las heridas que te llevaron a ese lugar, esas son reales también. Tomé un sorbo de mi café, organizando mis pensamientos. No sé si puedo perdonarte, Mateo. No todavía. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero sí sé que no quiero que esto sea el final de nuestra historia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy dispuesta a intentarlo, a trabajar en reconstruir algo. No será lo mismo, no puede serlo, pero quizás pueda ser algo nuevo, algo más honesto. No lo merezco, dijo, una lágrima cayendo sobre la mesa. No se trata de merecer, respondí. Se trata de elegir, y estoy eligiendo creer que el hombre sentado frente a mí todavía tiene algo del hijo que crié, el que tenía un corazón amable antes de que el mundo lo endureciera. Nos sentamos en silencio por un momento, el café enfriándose entre nosotros, la nieve cayendo suavemente fuera. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó finalmente. La venderé, dije simplemente. Tiene demasiados fantasmas ahora. Mateo asintió lentamente. Es lo justo. Era tu casa después de todo. Era nuestra casa, corregí. Tuya, mía, de tu padre. Pero ahora necesita pertenecer a alguien más. Alguien que pueda darle nuevos recuerdos. ¿Dónde vivirás? He estado pensando en Barcelona, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Siempre quise vivir cerca del mar. Un pequeño amanecer de esperanza apareció en los ojos de Mateo. Papá siempre decía que te jubilarías junto al Mediterráneo. Lo hacía, ¿verdad? Sonreí ante el recuerdo. Y yo siempre lo posponía. Quizás ya es hora. Miré el reloj. Casi mediodía. Tengo que irme, dije, poniéndome de pie. Carmen me espera para revisar los últimos detalles legales. Mateo también se levantó. ¿Qué pasa con la cena de Navidad? Sofía me dijo que todos siguen esperando un gran anuncio. Oh, lo habrá, respondí. Pero no el que tú y Daniela planearon. Su rostro se ensombreció con vergüenza. Lo siento por eso, por todo. Lo sé, dije. Es un comienzo. Cuando me giré para irme, Mateo habló nuevamente. ¿Puedo llamarte? ¿Después de las vacaciones? Me detuve, considerando la pregunta. Puedes, dije finalmente. Pero Mateo, vamos a necesitar ayuda, profesional. Hay demasiado entre nosotros para arreglarlo solos. Asintió, la gratitud y el alivio visibles en su rostro. Lo que sea necesario, mamá, lo que sea necesario. Mientras salía a la calle nevada, sentí algo que no había esperado, no el triunfo de la venganza, sino el tenue y frágil comienzo de la esperanza. El comedor de mi casa brillaba con la luz de las velas, el aroma del pavo asado y el pino mezclándose en el aire. La antigua mesa de roble estaba cubierta con un mantel blanco y puesta con la vajilla de Carlos. Cada plato, un silencioso homenaje a mejores días. Familiares y amigos llenaban las sillas. Isabel, mis primos, algunos vecinos, sus rostros una mezcla de anticipación e inquietud. Todos habían oído rumores, fragmentos contradictorios sobre lo que había pasado entre Mateo y yo. Me senté en la cabecera, mis manos dobladas, una sencilla carpeta colocada debajo de mi silla. No estaba nerviosa. Después de todo lo que había pasado,
Esta noche parecía simplemente el último acto de una obra que había durado demasiado. La silla que normalmente ocuparía Mateo estaba vacía, un hecho que no pasó desapercibido para los invitados, que intercambiaron miradas y susurros. Al otro lado de la mesa, Sofía me dio una sonrisa alentadora. Miguel, a su lado, asintió sutilmente. Carmen, elegante como siempre, permanecía serena cerca de la entrada, lista para intervenir si era necesario. Me puse de pie, y la habitación quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de los tenedores. Gracias a todos por venir esta noche, comencé, mi voz firme a pesar del latido de mi corazón. Sé que han circulado muchos rumores y que todos están esperando algún tipo de anuncio. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos preocupados encontrando los míos. Pilar, ¿dónde está Mateo? ¿Está todo bien? Mateo no estará con nosotros esta noche, respondí simplemente. Y en cuanto a si todo está bien, depende de cómo se mire. Tomé una respiración profunda, mirando alrededor de la mesa. Estas personas eran mi familia, mi comunidad. Merecían la verdad, o al menos una versión que pudieran entender. Hace unos meses, Mateo y Daniela me pidieron dinero para modernizar esta casa. Cuando me negué, comenzó una campaña para aislarme, para convencer a todos ustedes de que estaba perdiendo la cabeza. Murmullos sorprendidos recorrieron la mesa. Mi primo Eduardo se removió incómodamente. Cambiaron las cerraduras de mi propia casa, difundieron rumores sobre mi estado mental, incluso presentaron una petición legal para declararme incompetente y tomar el control de mis activos. Las expresiones de shock se intensificaron. Isabel llevó una mano a su boca. Pilar no tenía idea. Mateo me dijo que estaba preocupado por ti, que te estabas volviendo paranoica. Lo sé, Isabel, lo sé. Me incliné para recoger la carpeta debajo de mi silla, pero no la abrí. Ya no parecía necesario. No quería humillar a Mateo públicamente, especialmente después de nuestra conversación en el café. La buena noticia es que todo esto se ha resuelto legalmente. La mala noticia es que ha revelado grietas en nuestra familia que han estado allí durante mucho tiempo, ocultas bajo la superficie. Coloqué la carpeta sobre la mesa, dejándola cerrada. Daniela se ha ido. Resultó que no era quien decía ser. ¿Y Mateo? Mateo está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mi primo Alejandro, siempre el más directo, habló. ¿Qué va a pasar ahora, Pilar? ¿Con la casa? ¿Contigo? Sonreí, una sonrisa pequeña pero genuina. Esa es la razón por la que los he invitado esta noche, no para exponerles un drama familiar, sino para compartir mis planes. Me erguí, sintiendo una fuerza nueva. Voy a vender esta casa. Ya es hora. Tiene demasiados recuerdos, algunos hermosos, otros no tanto. Exclamaciones de sorpresa. Esta casa había sido el centro de reuniones familiares durante décadas. Me mudaré a Barcelona, cerca del mar, como Carlos siempre quiso para nosotros. Sofía sonrió ampliamente. Eso es maravilloso, Pilar. Finalmente vas a vivir ese sueño. Asentí, sintiendo una oleada de libertad al decirlo en voz alta. En cuanto a Mateo, hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Estamos trabajando en nuestra relación. No será fácil, y no sucederá de la noche a la mañana, pero hay demasiada historia entre nosotros para simplemente tirarla por la borda. Isabel parecía confundida. ¿Después de todo lo que hizo, todavía quieres una relación con él? Era la pregunta que yo misma me había hecho repetidamente. No es cuestión de querer, Isabel, es cuestión de elegir. Elijo creer que las personas pueden cambiar.
que los errores, incluso los terribles, no tienen que definir el resto de una vida. Eres mejor persona que yo, murmuró Alejandro. No, sonreí. Simplemente más vieja y, con suerte, un poco más sabia. Y muy consciente de mis propios errores. Levanté mi copa. Así que este es mi anuncio. No se trata de tutela o incompetencia. Se trata de nuevos comienzos. Para mí, para Mateo, para todos nosotros. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Carmen se movió para abrir, y para mi sorpresa, Mateo estaba allí, con aspecto nervioso pero decidido. El comedor quedó en silencio cuando entró, los invitados mirando del uno al otro, claramente sin saber cómo reaccionar. Lo siento, dijo, su voz quebrándose ligeramente. No quería interrumpir, solo quería... Miró alrededor de la mesa, enfrentando a la familia que casi había engañado. Quería disculparme con todos ustedes por las mentiras, por las manipulaciones, especialmente contigo, tía Isabel. Abusé de tu confianza y tu preocupación. Isabel parecía atónita. Eduardo y Alejandro intercambiaron miradas de escepticismo. Sofía, siempre la optimista, sonrió alentadoramente. No espero perdón, continuó Mateo. Solo quería que supieran la verdad, directamente de mí. Mi madre no está loca, no es incompetente, es la persona más fuerte y sabia que conozco, y no merezco su amabilidad. Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Solo quería decir eso. Me iré ahora. Mientras se giraba para marcharse, me encontré diciendo, Mateo, quédate. Se detuvo, sorprendido. ¿Estás segura? Miré a nuestros familiares, algunos confundidos, otros cautelosos, pero todos atentos. Es Nochebuena, dije simplemente, y sigues siendo mi hijo. Lentamente, como si temiera que cambiara de opinión, Mateo se acercó a la mesa. Miguel se levantó silenciosamente, ofreciéndole su lugar. Gracias, murmuró Mateo, sentándose como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. El silencio se extendió por un momento, incómodo y pesado. Finalmente Sofía, bendita sea, habló alegremente. Bueno, ¿alguien quiere más vino? La tensión se rompió, y poco a poco la cena continuó. No era perfecta. Las miradas seguían siendo cautelosas, las conversaciones un poco forzadas. Pero era un comienzo. Más tarde, mientras los invitados se despedían y Mateo ayudaba silenciosamente a limpiar la cocina, algo que no había hecho en años, me encontré junto a la ventana del salón, mirando la nieve que caía suavemente. Carmen se acercó a mi lado, sosteniendo 2 copas de brandy. Me ofreció una. Una noche interesante, comentó, su tono neutral pero sus ojos evaluadores. No exactamente lo que habíamos planeado. Tomé un sorbo, sintiendo el calor del licor extenderse por mi pecho. Los planes cambian, la gente cambia, a veces. ¿Confías en él?, preguntó directamente. Consideré la pregunta, viendo a Mateo a través de la puerta de la cocina, trabajando diligentemente para quitar manchas de vino de la vajilla de porcelana que una vez había despreciado como anticuada. Confiar es un proceso, respondí finalmente. No ocurre de la noche a la mañana. Eres cautelosa. Es bueno. Soy realista, corregí. Tenemos un largo camino por recorrer, Mateo y yo, y no será fácil. Carmen asintió, entendiendo. ¿Todavía planeas vender la casa? Sí, dije firmemente. Eso no ha cambiado. Necesito un nuevo comienzo, y creo que él también. Barcelona, sonrió Carmen. Te envidio. Siempre he amado esa ciudad. Deberías visitarme cuando esté instalada, ofrecí. Te mostraré los mejores lugares para tapas. Lo haré, prometió.
Luego más seria. ¿Y los documentos? ¿La orden de desalojo? Miré la carpeta, ahora descansando sobre la mesa del comedor, intacta. Guárdalos, dije. Por si acaso. Espero no necesitarlos nunca, pero como dijiste, la confianza lleva tiempo. Carmen levantó su copa en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, entonces. Y por las mujeres sabias que saben cuándo perdonar y cuándo protegerse. Chocamos copas, el cristal tintineando suavemente contra el telón de fondo de la nieve cayendo, cubriendo el mundo en un manto de posibilidades nuevas y sin marcar. 6 meses después, me encontraba en el balcón de mi nuevo apartamento en Barceloneta, una taza de café en la mano, observando cómo el sol de la mañana se derramaba sobre el Mediterráneo. La brisa marina traía el aroma a sal y el sonido distante de pescadores preparándose para el día. El apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas que dejaban entrar el sol y vistas que Carlos habría adorado. Las paredes estaban pintadas de un suave azul mediterráneo y había colocado estratégicamente algunas de las piezas de mobiliario más preciadas que Carlos había fabricado. La mecedora donde había acunado a Mateo, la mesa de centro tallada a mano en nuestro 20º aniversario. El resto de nuestras posesiones habían sido vendidas, donadas o guardadas. La casa de Madrid se vendió a una joven familia con 2 niños pequeños. Me gustó pensar en esas paredes volviendo a resonar con risas infantiles. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mateo. Acabo de llegar a Barcelona. El tren tuvo retraso. ¿Sigue en pie lo de la comida? Sonreí, respondiendo afirmativamente. Nuestro primer encuentro en persona desde la Nochebuena, aunque habíamos hablado regularmente por teléfono y videollamada durante los últimos meses. Como había sugerido, ambos comenzamos terapia. Yo con una amable psicóloga llamada Montserrat, que me ayudaba a procesar décadas de emociones no examinadas. Mateo con un terapeuta especializado en traumas familiares y problemas de abandono. También habíamos tenido algunas sesiones conjuntas, difíciles pero necesarias. El dinero de la venta de la casa se había dividido. La mayor parte lo invertí para mi jubilación, pero separé una porción para Mateo, con condiciones. No era un regalo sin restricciones, sino un fideicomiso estructurado que requería que mantuviera su empleo, continuara con la terapia y demostrara responsabilidad financiera. Sorprendentemente, había aceptado los términos sin protestar. «Me has dado más de lo que merezco», había dicho. Daniela había desaparecido completamente. Según Miguel, que seguía manteniéndose informado a través de sus contactos, había sido vista en Portugal, posiblemente buscando nuevos objetivos. Mateo raras veces la mencionaba, excepto en terapia, donde estaba aprendiendo a reconocer las señales que había ignorado y los patrones que le habían llevado a esa relación tóxica. Había conseguido un trabajo modesto en una empresa de marketing digital en Madrid, mudándose a un pequeño apartamento que podía permitirse con su salario. «Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades», me había dicho, con una mezcla de orgullo y humildad que nunca antes había visto en él. Me vestí con cuidado para nuestro encuentro, eligiendo un vestido ligero de color turquesa que Carlos siempre había amado. Aunque no me hacía ilusiones de que todo estuviera arreglado entre Mateo y yo, había progreso. Lento, cauteloso pero real. El restaurante que había elegido era un pequeño lugar junto al mar, especializado en pescados y mariscos frescos. Mateo ya estaba allí cuando llegué, de pie junto a la entrada, mirando nerviosamente su reloj. Un reloj sencillo, noté, no el ostentoso Rolex que Daniela le había convencido de comprar. «Mamá», dijo con una sonrisa vacilante,
Nos abrazamos brevemente, todavía un poco incómodos, pero menos que antes. «Te ves bien», comenté mientras nos sentábamos. «El trabajo debe estar yendo bien». «Lo está», asintió. «Acabo de recibir un pequeño ascenso, de hecho. Nada espectacular, pero es un paso. Estoy orgullosa de ti», dije, y lo decía en serio. Pedimos paella y vino blanco, y por un momento nos limitamos a disfrutar de la vista y la brisa. «Así que, 1 año», dijo finalmente Mateo. No necesitaba explicar. Había pasado casi exactamente 1 año desde aquella terrible discusión en el comedor, el punto de inflexión que había cambiado nuestras vidas. 1 año, asentí. Difícil de creer, en cierto modo. «¿Eres feliz aquí?», preguntó mirando hacia el mar. Consideré la pregunta. Felicidad. Una palabra tan simple y tan compleja. «Estoy en paz», respondí honestamente. «Estoy construyendo una vida que me gusta. Tengo nuevos amigos, un grupo de lectura, incluso he empezado a tomar clases de pintura». «¿Pintura?», Mateo parecía sorprendido. «No sabía que te interesara». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», dije, sin reproche. «Igual que hay muchas cosas que no sé sobre ti. Es parte de lo que estamos tratando de cambiar, ¿no?», asintió, pensativo. Mi terapeuta dice que gran parte de nuestro problema era que nos veíamos a través de lentes distorsionadas. Yo te veía como la madre controladora que nunca entendía mis ambiciones. Tú me veías como el hijo que te decepcionó. Y ambos estábamos equivocados, añadí. O al menos no teníamos la imagen completa. Exactamente. Nuestros platos llegaron, humeantes y fragantes. Por un momento simplemente disfrutamos de la comida. «He estado pensando en papá mucho últimamente», dijo Mateo después de un rato. «En las cosas que nunca le dije, las conversaciones que nunca tuvimos». «Él te amaba», dije suavemente. «Más que a nada. Lo sé, y yo lo amaba a él, pero había tanto resentimiento, tanta presión. Nunca supe cómo decirle que no quería el taller, que no era bueno en carpintería como él. Él lo sabía, Mateo. Hacia el final lo sabía, solo que no sabía cómo dejarte ir». Mateo pareció sorprendido. «¿En serio?». «La noche antes de su ataque al corazón hablamos sobre ti, sobre cómo estabas luchando por encontrar tu camino», dijo. «Tal vez estamos equivocados al empujarle hacia el negocio. Tal vez necesitamos dejarlo volar». Esas fueron sus palabras exactas. Los ojos de Mateo se humedecieron. «Nunca me lo dijiste. Después de que murió, estabas tan enfadado, tan distante. Y luego llegó Daniela. Y, bueno, ya sabes el resto». Nos quedamos en silencio, las gaviotas gritando en lo alto, el mar golpeando rítmicamente contra la orilla. «¿Crees que podemos arreglarlo?», preguntó finalmente Mateo, su voz pequeña, casi como el niño que una vez fue. «¿Nosotros?». Tomé su mano a través de la mesa, la primera vez que iniciaba tal contacto en más de 1 año. «Ya lo estamos haciendo», dije. «No será perfecto, nunca lo fue, incluso antes, pero será real, y eso es más de lo que muchas familias tienen». Mateo apretó mi mano, sus ojos encontrando los míos. «Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo», dije simplemente. «Siempre lo serás». Más tarde, mientras caminábamos por la playa, el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, Mateo se detuvo y miró hacia el mar. Estaba pensando, hay un puesto en nuestra oficina de Barcelona. No es un gran ascenso ni nada, pero estaría más cerca, si eso está bien. Lo miré, viendo al hombre que estaba tratando de ser, no al que había sido. «Estaría muy bien», dije. «Pero solo si es lo que realmente quieres». «Lo es», afirmó con convicción. Por primera vez en mucho tiempo,
Estoy tomando decisiones por las razones correctas, no para impresionar a nadie, no para demostrar nada, solo porque siento que es lo correcto. Sonreí, sintiendo algo que no había esperado encontrar después de todo lo que había pasado. Esperanza, no la esperanza inocente de que todo sería perfecto, sino la esperanza madura de que con trabajo y tiempo las heridas podían sanar y las relaciones rotas podían encontrar nuevas formas de existir. Carlos estaría orgulloso, dije suavemente, de ambos. Mientras el sol se hundía en el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí la presencia de Carlos, no como un fantasma doloroso, sino como una presencia cálida y reconfortante. Habíamos amado, habíamos perdido, habíamos cometido errores, pero aquí estábamos, todavía de pie, todavía intentándolo, y tal vez, al final, eso era todo lo que podíamos pedir. El último regalo que le dejé a mi hijo no fue la casa, ni el dinero, ni siquiera el perdón. Fue la oportunidad de reconstruir, de redefinir, de comenzar de nuevo. Un regalo que, en mi corazón, sabía que finalmente estaba listo para recibir.